Listo, Listo. listo, ahí inicié la grabación. Entonces, nada, les estaba diciendo que bienvenidos a este espacio, bienvenidos a, a este espacio que hemos preparado con mucho cariño, con el propósito de, hola Jonathan, Hola, con el Jonathan. propósito de que cada vez seamos como más personas informándose respecto al ecosistema cripto, tomando decisiones con información valiosa. Creo que en eso coincidimos con Dani. A Dani la conozco hace varios años. Nos hemos podido conocer a través de la formación en criptos. En Así que eventos, para mí, no, ya, pues aparte de todo, perdón, Karim, tenemos una amistad ya también de hace un buen tiempo, tal cual. y sí, coincidimos como con lo mismo, de querer informar y compartir un poco de lo que conocemos y de lo que estamos aprovechando para que otras personas lo aprovechen. Entonces, perdón, te interrumpí. No, total. Y bueno, y Dani es una persona a la que admiro muchísimo. Creo que tiene una percepción muy valiosa sobre el mercado cripto. Listo. Y pues qué bueno que podamos coincidir también en estos espacios para compartir con ustedes. Pues sé que ella tiene como toda esa gran labor de compartir en retribución también a lo que este mercado nos ha dado a nosotras, ¿cierto? Total, Es una forma de dar de lo que hemos recibido, de lo que hemos vivido y de también los resultados que hemos podido tener. Entonces, qué bacano que podamos aprovechar este espacio. Me parece que acá estamos personas comprometidas también con un proceso educativo. Listo, a esta hora pudieran perfectamente estar viéndose el partido de Argentina que comenzó hace 40 minutos y ver jugar a Messi, o pudieran estar a los que no les gusta el fútbol viendo cualquier cosa. Listo, pero agradecerles también el tiempo de ustedes y la atención pues que nos van a permitir compartir con nosotras. Entonces, nada, agradecerles. Dani, te cedo la palabra si quieres decir algo más antes de empezar. no, bueno, gracias. No, lo mismo, muy parecido también a lo que acabas de decir por mi parte. También, sí, creo que ya me conozco con varios de los que están acá, los que no. Mi nombre es Daniela Navas, también llevo varios años en el tema de las inversiones en cripto, inversiones en general. Coincidimos con Cari hace un par de años, nos conocimos, nos hicimos amigas y compartimos un montón de gustos también por el tema de las inversiones y sobre todo también de la educación que hemos recibido, la información que tenemos y ese gusto por querer compartir la información que tenemos. Entonces, yo contenta siempre. Últimamente estuve un poquito, he estado un poquito alejada del tema de los grupos y demás, lo que estaba haciendo, pero el mercado siempre nos ha puesto bastante trabajito. Sí, Bueno, mucho. está bastante concentrados también en el tema de la estructura de portafolios. Entonces, bueno, aquí estamos tratando de regresar, de volver, de no dejar de compartir esa información que sabemos que es importante. Y hoy, ya introduciéndonos a lo que vamos a estar hablando hoy, será más que todo como una ojeadita a cómo está el mercado actualmente. Cari nos va a mostrar qué efectos están teniendo ciertas situaciones alrededor de las criptos y cómo se ve reflejado en el tema del precio de Bitcoin, de las criptos. Veremos también bueno, ustedes pueden hacer preguntas por el chat cuando quieran, de lo que crean que puedan tener dudas, que mientras Cari está explicando, yo puedo estarle respondiendo también por el chat, o al final también, si quieren abrir el micrófono, preguntar cositas, nos pueden preguntar, que igual este espacio es para que lo aprovechen ustedes, porque al final nuestra intención es compartir la información, pero de parte de ustedes está querer recibirla y también querer aprovechar el espacio. Entonces, nada, yo creo que iniciemos. Cualquier cosa por aquí estoy también y vamos a darle. De una, cualquier cosa también en Instagram, @Dani Navas, para que vayan, la sigan, está también como subiendo también contenido de valor, así que nada. Y a los que no me conocen a mí, @CariBlum, Cari, raya al piso, ahí está. Cari, Para Cari, que, no, y nosotras también estamos muy, bueno, yo no tanto he estado, pero sí vamos a estar muy activas en el tema de las redes para que ahí también estamos compartiendo información importante, de valor, que al final lo chévere
de las inversiones también y sobre todo en criptos es tener una comunidad o al menos hacer parte de tener un entorno en donde hayan personas que también estén como en lo mismo, que ya hayan recorrido un camino y que sepan sobre el tema para que puedan apoyarse, preguntar, porque sabemos también que este camino en las criptos es un poco solitario, un poco complicado cuando no se tiene de pronto el rumbo de cómo llegar a cierta información. Entonces lo importante también es, de nuevo, que aprovechen ese espacio, las redes, el WhatsApp, donde quieran pues hacernos como preguntarnos y demás, pues ahí estamos. Entonces, démosle. Listo, listo, listo. Voy a compartirles pantalla. Me avisan, por favor, si ven las diapositivas. Realmente, como les había comentado, lo que queremos es que con este espacio nos ubiquemos un poco en dónde está el mercado, ¿cierto? Y también un poco la proyección que nosotros tenemos para, para lo que sigue. ¿Listo? Dónde estamos y para dónde vamos. Eso es más o menos lo que queremos. Entonces, vamos a hablar sobre la actualidad del mercado, qué está influyendo en el mercado y en el precio de Bitcoin en este momento. Y vamos a entender lo que es la fase alcista. Yo creo que las fases del mercado es un tema que Dani ha tratado en varias clases ya para los que vienen del grupo de Dani. Y en lo personal, pues también lo he hecho en clases gratuitas en YouTube. E incluso las personas que vienen del método Crypto Pro, pues son personas que seguramente esta información va a ser muy complementaria a todo lo que está en ese programa educativo. ¿Listo? Porque aquí vamos a entender un poco más a detalle lo que es la fase alcista del mercado de Bitcoin, sobre todo, ¿vale? Saben que Bitcoin es un parámetro que nos marca de alguna forma los ciclos del mercado cripto. ¿Listo? Entonces, para entender nosotros este tema de la actualidad del mercado, ya saben que hay dos formas de evaluar el mercado. ¿Listo? Hay un análisis técnico y un análisis fundamental. ¿Cuál es ese análisis técnico? Todo lo que tiene que ver con gráficos, con las fases del mercado, los indicadores técnicos, las herramientas de TradingView, que en otras ocasiones pues ya se los hemos compartido. Listo. Toda esa parte técnica a nivel de gráficos hace parte de esa rama de análisis técnico. Y por otra parte está el análisis fundamental, que está relacionado con todo el tema de noticias, de actualidad y todo lo que gira alrededor del mercado cripto. Sin duda alguna, muchachos, los ETFs son un factor novedoso en este ciclo, es lo que tenemos de nuevo, listo, pero que sin duda alguna influye en el precio del mercado, en el precio de Bitcoin y en el comportamiento del mercado. Listo, creo que en algunas oportunidades les había dicho, este ciclo es un ciclo histórico. Esto no, es decir, estos grandes jugadores que vinieron a jugar este juego son unos gigantes financieros, ¿cierto? Que debemos tenerlos en cuenta para poder nosotros ubicarnos en el mercado y pues también de alguna forma, aunque no me guste, pues realmente no es que no me guste, sino que se presta también para demasiada especulación y, ¿por qué no?, manipulación del mercado. ¿Listo? Perdón, perdón, que creo que alguien se está intentando unir. Listo. No sé si puedes revisar. Qué pena. Dale, tranquilo, no te preocupes. Sí, y varios estaban intentando unir. Listo, gracias, Dani. Creo que ahí les di acceso a todos. Entonces, como les decía, desde el lado fundamental, nosotros pues sin duda alguna debemos tener en cuenta a estos señores que están aquí del lado de los ETFs para evaluar también lo que ellos están haciendo. Y muchachos, no nos digamos mentira, aunque como les decía, no me guste demasiado el tema porque se presta para manipulación y para todo el tema de especulación, pues aquí creo que en algún momento les compartía, hay que aprender a pensar como grandes inversionistas. O sea, en estos momentos nosotros no podemos pensar, es decir, tenemos que jugar las grandes ligas. No podemos seguir jugando el juego del barrio. Tenemos que jugar las grandes ligas porque seguramente si no lo sabemos jugar,
estas grandes ballenas, que de hecho así se denominan, se van a comer al pez pequeño siempre. ¿Listo? Y ese pez pequeño podemos ser nosotros si tambaleamos y no tenemos una estrategia sólida, un plan de inversión sólido. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en este momento cómo ha influido ese tema de los ETF en el último movimiento reciente. ¿Listo? Adicionalmente, hay algo que está pasando con los mineros y esto es un efecto del halving. ¿Vale? Yo creo que todos acá estamos relacionados con el término del halving, sin embargo, pues el halving no es otra cosa que la reducción, ¿cierto?, de la recompensa que están recibiendo los mineros por minar un bloque de Bitcoin, listo, de la blockchain. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar sobre los ETFs. ¿Qué está pasando con los ETFs? Esta línea amarilla indica el precio de Bitcoin, las barritas verdes indican las compras y las rojas indican las ventas. ¿Qué pasa con el precio de Bitcoin cuando estos señores están comprando? Las barritas verdes. Pues el precio de Bitcoin evidentemente sube, ¿cierto? Cuando hay una fuerza de compra, el precio normalmente tiende a subir, porque esto es una ley del mercado que se llama la ley de oferta y demanda, ¿vale? Cuando hay mucho interés en algo y la oferta, es decir, en este caso los bitcoins que están en el mercado, se van reduciendo, ¿vale? Porque hay mucha gente comprando, pues el precio empieza a tener un impacto, en este caso positivo. Pero cuando estas señores empiezan a vender, entonces hay un efecto en el precio, listo, que es una presión de venta que nos lleva a ciertos momentos de retroceso. Listo. Eso realmente es lo que hace que se mueva el mercado. Yo creo que, es decir, esta gente tiene una fuerza de compra cuando lo hace y una fuerza de venta cuando lo hace también, pero no es lo único que determina el precio de Bitcoin, listo, para que no nos asustemos y digamos, entonces si esta gente no vuelve a comprar, entonces el precio de Bitcoin más nunca se va a disparar. No, realmente no funciona así, ¿vale? No funciona así. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta lo que ellos están haciendo en estos momentos. Hay una presión de venta por parte de los ETF, pero yo creo que aquí, incluso ahorita hacía como el análisis con Dani y decíamos, una gente que tiene más de 600,000 bitcoins en su poder, que haga esta venta, yo creo que es mucho más con ánimo de manipular también un poco el precio. ¿Listo? Eso creo que no es un secreto. Ahora, ya analizando una vez, esto no pasa solamente con los ETF, sino con las grandes empresas o las grandes ballenas que tienen en su poder Bitcoin. Es que los ETF no son los únicos. Hay una página muy importante que pueden mirar que se llama Bitcoin Treasury. No sé si Dani la puedes compartir por ahí para que la puedan eh, visitar y se puedan percatar ustedes mismos de cuáles son esas empresas públicas y privadas que tienen Bitcoin en grandes cantidades y que se consideran ballenas. ¿Cuáles son las ballenas? Esas empresas, personas que tienen grandes cantidades de Bitcoin. Listo. ¿Cuál es el otro factor? El tema de los mineros. Resulta que esta gente antes estaba recibiendo como recompensa de Bitcoin diario unos 900 Bitcoins diarios. Listo. Ustedes saben que los mineros tienen unos costos fijos que deben cubrir, ¿sí o no? Unos costos fijos que deben cubrir. Esos mineros en estos momentos, a ellos se les partió a la mitad el pago. Es decir, con lo mismo, el mismo costo fijo que tienen, pero sus ingresos se disminuyeron a la mitad. Antes estaban recibiendo 900 Bitcoin, en estos momentos están recibiendo 450 Bitcoin. ¿Sí o no? ¿Qué hace eso? Esto es un efecto post-halving. La reducción de la recompensa de los mineros hace que exista una disminución de los ingresos de los mineros. ¿Sí o no? Están recibiendo menos recompensa, sus ingresos disminuyen, por lo tanto su rentabilidad
también disminuye, ¿cierto? Yo creo que clarísimo hasta ahí. ¿Sí o para qué? Por lo tanto, los mineros, para que puedan ser rentables, es decir, para que puedan sostener los costos, tienen que vender más Bitcoin de lo que están minando diario. ¿Listo? ¿Me hago entender hasta ahí? O sea, hasta ahí es clara la información. Los mineros en estos momentos están vendiendo más de lo que producen diariamente. ¿Y esto por qué? Porque el precio de Bitcoin está estable en esa zona de los 60.000, no sube, listo. Y ellos necesitan de todas formas cubrir unos costos diarios para unos costos mensuales para su operación. ¿Vale? Además, existe algo que se llama capitulación de los mineros, que es lo que estamos viendo en estos momentos, porque ellos tienen que replantearse, muchachos, esto es un negocio sin rentabilidad, sin ingresos, no hay negocio socio. Entonces ellos necesitan que esto sea rentable, ¿vale? También para ellos. Y esa capitulación de los mineros muchas veces lleva a que algunos tomen la decisión de cerrar, o sea, de apagar máquinas, listo, y de alguna forma, hasta que se encuentre la forma de que ya los mineros tengan una estabilidad, digamos, por así decirlo, en esa operación. ¿Vale? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta hasta esa parte? Mi Cari, qué pena, ¿puedes de pronto revisar si hay alguien esperando ingresar? ¿No? Sí, ya mismo. Es que como te dije, me salí así y hay muchos. Vale, bienvenidos a los que no estaban. Qué pena que no me di cuenta que estaban ahí en la salita de espera. No sé cómo puedo hacer para darle acceso a todo el mundo. Debe estar como el menú en las opciones de pues la parte donde aceptas, no sé, debes buscar como la opción. Dale, ya igual reviso eso. Listo, Ya. muchachos, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? Yo creo que todo como súper fácil de entender hasta ahí, ¿sí o no? ¿Por qué esto es importante? Porque así como cuando existe una presión de compra, eso genera un efecto en el precio y el precio sube, ¿listo? Cuando hay una presión de venta, el precio disminuye, ¿vale? Es ley de oferta y demanda, no me voy a cansar de repetírselos. La ley de oferta y demanda mueve el mercado. ¿Alguien quiere unirse? Dame un segundo que voy a darle acá. Ok, la ley de oferta y demanda es la que mueve el mercado. Cuando hay mucho interés, cuando hay, sin duda alguna, el halving lo que hizo fue reducir también la oferta de Bitcoin, es decir, cada vez existen menos Bitcoin en el mercado. Pero como en estos momentos hay gente colocando Bitcoin, más Bitcoins en el mercado, por ejemplo, los mineros están colocando más Bitcoin de lo que normalmente colocan para venderlos y sostener su operación. Los ETF están sacando Bitcoin de su custodia para venderlos también. Eso está generando que existan Bitcoins en el mercado y la oferta sube, ¿vale? Cuando se retome nuevamente todo este tema, obviamente va a tener un impacto ahí positivo en el mercado. Ahora, esto en el gráfico, ¿cómo lo vemos? Esto en el Sí, eso gráfico, te iba a ¿cómo lo decir. vemos? Esos son como todas las variables que hay que tener en cuenta o al menos presentes. No significa que por el tema de los mineros ya entonces, o el tema de los ETFs ya esa manipulación, nos vamos a Bitcoin va a caer, no, sino que son muchos factores que se unen y tienen que ver para hacer un análisis de cómo está el mercado actualmente y adicionalmente entender el momento en el que se está, el momento en el Exacto. que después del halving, comparándolo ya en tema más de gráficos, comparándolo con los ciclos anteriores, que es lo que Cari va a explicar ahorita, para ahí sí poder tener como un análisis completo y saber cómo estamos y qué puede estar pasando, cómo podemos estar proyectándonos para los siguientes meses. Entonces, continúa. Listo. Mira, mi Dani, que aquí pasa algo muy curioso. Esto es un indicador. Les voy a pasar de una vez porque después se me olvida. Los voy a pasar de una vez
una página donde pueden leer sobre este indicador que se llama el Hash Ribbons. Ya les voy a pasar de una. El indicador para que lo estudien, porque normalmente ese indicador del Hash Ribbons nos indica, o sea, históricamente nos ha indicado buenos momentos para comprar. ¿Listo? Buenos momentos para comprar. ¿Cómo se ve en el gráfico? Esta zona roja, que se ve acá en el Hash Ribbons, nos indica cuando hay capitulación, lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Nos indica cuando hay capitulación. En este momento, eso está en rojo, quiere decir que existe, es decir, que está activo ese indicador. Listo. ¿Cuándo más se ha visto? ¿Cuándo más se ha visto ese indicador? Normalmente se ha visto en zonas muy buenas de compra. Miren aquí, por ejemplo, esto fue en noviembre del 2022. Yo no sé, ustedes sí alcanzan a ver la línea punteada que se ve en el gráfico cuando voy aquí a la zona rojita del indicador. Sí, yo sí alcanzo a ver, bien. Perfecto. Y ven la etiqueta negra que se coloca debajo del cursor. Esa etiqueta negra está señalando la fecha. Listo. Ujú. La fecha, cuando empieza a colocarse rojo este indicador, o sea que está activo, listo, hasta que termina. ¿Cuándo empezó? Aquí por aquí el 14 de noviembre de 2022. Y toda esa zona roja coincidió con este periodo que fue la parte más bajista del ciclo anterior. ¿Qué podemos decir de este indicador? O sea, ¿qué pudiéramos nosotros empezar a mirar? Listo, cuando este indicador volvió a ponerse verdecito, listo, se volvió a colocar verde, eso indicó un movimiento al alza. Listo, listo. Ese Ujú. indicador ¿se puede usar qué? Sí. No entendí la pregunta, creo que fue de Jonathan. Mira, por ejemplo, aquí, volvió a colocarse en rojo, listo, volvió a colocarse en rojo, coincidió con esta zona y continuó un camino al alza. Ahora, ¿cómo lo podemos unir nosotros a la fase del mercado? Vamos a estudiar este ciclo, que fue el ciclo del 2017. Vamos a estudiar la fase alcista que acá está pues señalizada, listo. ¿Cuál es la fase A? Perdón, antes de entrar al tema de la fase A, sigamos viendo el indicador de el hash ribbon. Uy, espérate que aquí no sé cómo se... Bueno, ahí Eso, lo estamos viendo. ahí Normalmente, está. cuando esto se activa, indica un buen momento de compra y cuando se desactiva, por así decirlo, existe un movimiento al alza, ¿vale? O sea, es decir, inicia como un camino alcista. Ahora, ¿qué quiero que tengamos nosotros en cuenta para identificar la fase A? Muchachos, ustedes nos han escuchado hablar mucho de la fase a Dani en su canal y a mí también, de las fases del mercado, pero, y con base en eso, me gustaría saber si ustedes consideran que ya nosotros estamos en la fase A. Si ya Vamos a ver. nosotros estamos en la fase A, vamos a ver si, Dime cuáles son los parámetros básicos que determinan si estamos en la fase A, según ese ciclo anterior que fue el del 2017. Pues ahí cómo se ve. ok, pues lo voy a agrandar aquí un poquito para que lo Ujú. podamos ver y podamos ver las diferencias y los indicadores. Voy a borrar esta fase. No sé qué está ahí, es decir, se me va de una vez la notificación cuando está hablando Jonathan. Que el indicador que tú mostraste se puede usar para el oro, Para el pero es oro. una pregunta. Ah, ok, no sé. ¿Es una pregunta o una afirmación, Una Jonathan? afirmación. Creo que es una afirmación. Pues que ese indicador se puede usar para el oro. Pregunta. Pues realmente no, No, porque realmente lo que porque está es que esto indicando eso se, es cuando hay capitulación de mineros de Bitcoin.
no es algo que se aplique a todo, se aplica a No, Bitcoin, realmente porque solamente de indica Bitcoin. puntuales temas de Ujú. Bitcoin. Exacto. Bien, fase B, cuando se cruzan las medias hacia abajo y vuelven y se cruzan otra vez hacia arriba. Esa es la fase B, ¿cierto? Ujú. Facilita. Fase C, cuando se cruzan hacia arriba hasta el halving. Este ciclo vimos que eso no se dio así. Por eso era que les decía, este ciclo es histórico, hay que aprender a jugar como con esas novedades que va trayendo el mercado. Y esas novedades, sin duda alguna, el factor como más determinante de este ciclo, sin duda, yo creo que son los ETFs, Entonces, ¿cierto? Creo que en eso coincidimos, Dani, o no sé si tienes una percepción distinta. no, precisamente, pues lo único diferente que se dio en este ciclo realmente sí se vio igual de que las medias cruzadas hacia arriba y está el halving, pero el tema del precio máximo, o sea, no llegó a tocar el precio máximo anterior en este ciclo que acaba de pasar antes de este halving, sí ocurrió y llegó a buscarlo, pero eso no cambia que no haya ocurrido una fase C, porque sí hubo una fase C. Sí, Entonces ahí está. pasó Sí, porque se ocurrió adelantó. diferente. Ocurrió diferente, pues la C. Exacto. Bien, pero, todos con esa subida, ¿cierto? Con esa subida del precio de Bitcoin, no, ya estamos en el mercado alcista. ¿Listo? El Ajá. mercado alcista. Y resulta que para que el mercado alcista se dé, hay que tener en cuenta unos elementos para que se configure técnicamente el mercado alcista. Miren, por ejemplo, aquí, en este ciclo. En este ciclo, la fase D, que fue esta, después del halving hasta que el precio tocó el máximo anterior, listo, esta fue la fase D de este ciclo, tocó el máximo anterior. Esta fase llegó el precio al precio máximo del ciclo anterior, ¿cierto? Incluso lo pasó un poquito, mírenlo aquí. Esta línea negra indica el precio anterior, listo, que fueron los $1,154. Incluso llegó a pasarlo como ocurrió aquí en este ciclo, porque en este ciclo el precio máximo anterior eran 69,000, pero ya en este ciclo vimos precios por encima de los 70,000 y buscamos los 72,000, 73,000 y tal. Sin embargo, fíjense un comportamiento muy particular de esta fase D y para empezar la fase A. ¿Qué ocurrió aquí? El precio vino a buscar el máximo anterior, lo trató de pasar, pero después de eso lo que siguió fue un retroceso, ¿Y de ¿cierto? cuánto Que fue el ahí, retroceso? que ahí se los estoy mostrando, del 30 y casi el 40%. Ah, no, espérame, del 30% fue el retroceso. ¿Listo? De este ciclo. Entonces ya todo el mundo, como veía Bitcoin en 70,000, en 73,000, empezó, no, ya estamos en la fase alcista. No, es que ya el mercado se fue, nos dejó el boost, se fue la oportunidad. ¿Sí o no? Sí, Muchos empezamos, ¿cierto? Como porque es con, que el primer parámetro, perdón, Karen, que tiene la fase alcista es el tema de que rompe el precio máximo anterior y de ahí correcto, determina la subida, pero estamos teniendo también un factor diferencial de los anteriores ciclos, aunque también ha estado, como está mostrando Cari en estado ese factor de que llega a ese precio máximo y hay un retroceso. ¿Sí? No quiere exacto, decir que ahora ya no va a haber fase alcista, sino que al contrario, pasó diferente de la fase, tuvo un movimiento diferente de la fase C y ese inicio de la fase alcista se pudo estar extendiendo un poco más, pero estamos dentro de ese rango de retroceso que en ese caso fue el 30%, en este caso en cuánto retroceso el vamos. ¿Me quieres 20. El 20% ahorita bueno, lo vamos a medir de una vez. Entonces, ¿Cuál? estamos en ese rango de retroceso en el que puede llegar a ser 30 también, puede llegar a ser solo los 20, pero mientras se vive ese proceso de ese retroceso, pues se ve un poco, sí, como trágico que haya un Sí, retroceso después de llegar al precio máximo, que si se supone que ahí tenía que estallar y empezar la fase alcista, pero solamente estamos viviendo un retroceso como se vivió en el ciclo anterior.
tal cual. Entonces fíjense que sí hay un comportamiento. A ver, lo que yo quiero que podamos comprender también es lo siguiente. Si bien este ciclo es histórico y tiene unos componentes particulares, el movimiento macro en general sigue Ujú, conservándose. O sea, eh, claro, tenemos que aprender a jugar con los nuevos, ¿sí o no? Porque están cambiándonos algunas variables, pero sí. en su esencia, Bitcoin ha mantenido ese movimiento histórico, ¿vale? Entonces, ¿qué hace entonces que técnicamente se configure la fase A? Lo dijo Dani ahorita, que el precio vuelva a este máximo que hizo y ahí sí rompa hacia el alza. Ujú, Ahora, hay una cosa que yo quiero que tengamos súper presentes y es lo siguiente, muchachos, la fase A no es una sola vela verde que se fue al cielo y se acabó, ya una vela de un se fue a año. la luna. No, eso no es una sola vela verde que ya. En la fase A hay unos retrocesos que me gustaría que hiciéramos énfasis en eso, porque la fase A no es solamente que el precio estalló y se fue. No. ¿Listo? Precisamente lo que acabamos de hablar, precisamente el ejemplo que acabamos de conocer de ese retroceso en el que estamos, así mismo se vive en la fase A. Hay unos retrocesos que pueden ser del 20, del 15, del 20, del 30, 40%, y no quiere decir que eso haga que cambie la tendencia o que ya haya acabado la fase A, simplemente es un descanso del mercado que indica que puede seguir al alza, pero ahorita lo vamos a ver con esas mediciones que Cari nos va a dar. Dieguito, todos queremos que esa vaina se vaya a la luna cuando nos En la despertemos noche, y veamos que ya Bitcoin en somos 100.000. millonarios. Bueno, pero seguramente si sabemos aguantarlo también el proceso, porque vean, muchachos, yo sí creo que existe manipulación. Eso es un tema que hay que hablarlo porque sí existe, sí se da. Y lo que buscan de alguna forma es mover a quienes no estén tan firmes en el mercado. ¿Sí? Ujú, O sea, yo creo que, y al final lo vamos a ver cómo, pues ya todos los factores yo creo que están servidos para que se dé la fase alcista. Y creo que pues han tratado de aguantar el asunto y bueno, sus razones tendrán y después hablaremos del tema de la manipulación y la conspiración y todo el tema, pero en este momento lo que quiero que podamos eh, entender también es que Bitcoin llega un momento en el que, claro, rompe el máximo anterior, pero adivinen qué sigue después de romper ese máximo anterior. Mírenlo aquí. Ah, sí, rompió el máximo anterior, se fue a la luna y después ¿qué hizo? un retroceso. Retrocedió y retrocedió a buscar estas medias móviles que ya hemos hablado anteriormente y que de alguna forma lo que hacen es atraer el precio. O sea, funcionan como esas bandas que atraen el precio y que luego lo hacen rebotar también. Listo, y entonces ya se recuperó de este movimiento y se fue nuevamente hacia el alza y nuevamente vino y buscó la media, como en este caso, ¿cierto? En este que estamos viendo aquí. En últimas, en últimas, yo creo que nosotros, para prepararnos para la fase A, para la fase alcista, creo que la mayor preparación debe estar en prepararnos para los retrocesos de la fase A. O sea, no es para que el mercado suba, es para lo contrario. Prepararnos para esos momentos, porque muchas personas, cuando Bitcoin empiece a romper esta zona de los 73.000, ¿qué hizo Bitcoin ahorita recientemente? Vino, buscó el máximo anterior, los 69.000, y luego retrocedió. Es un movimiento normal dentro de la fase del mercado. Listo, dentro de esta fase en la que nos encontramos. Entonces, cuando Bitcoin llegue y rompa esto con fuerza, de verdad, verdad, y llegue, por ejemplo, acá a los 80.000 dólares, por decir un número, y resulta que Bitcoin otra vez haga el retroceso, ¿cómo vamos nosotros a actuar en ese momento? Yo quiero que realmente nosotros nos preparemos para eso, para vivir esos momentos con la claridad que te da tener un plan y un plan a largo plazo.
O sea, un plan que tú has estructurado y tienes la claridad para aguantar en estos momentos para que no seas el pez chiquito que se lo comió la ballena. Tal cual. Para Hagan, tomar esas decisiones, porque al final las decisiones más importantes de ahora en adelante ya no son tanto cómo entro, qué deseo hago para entrar, cuál es el mejor punto o momento para comprar, sino al contrario, ya ese va a ser el momento para venta, cuáles son los parámetros básicos al menos, no tiene que ser, obviamente lo ideal es tener un plan, una estructura muy completa, pero también entiendo que hay muchas personas que no, que se han educado con la parte que hemos hecho gratuita, con información que se ve en internet y precisamente estar como tan vulnerables a tanta información general que hay en internet puede hacer que haya mucha confusión al saber en qué momento es ideal vender o porque esto tampoco es que toda la vida vaya a subir. Entonces también es necesario establecer unos puntos de salida, unos puntos de venta, de toma de ganancia al menos. Y este análisis básico que Cari acaba de mostrar determina ya o nos ayuda a determinar ya unos patrones que tiene el movimiento que puede decir, bueno, si después de superar el precio máximo anterior tiene un disparo, una subida importante durante esa subida importante que tuvo después de superar el precio anterior, entonces ahí voy a empezar a tomar, no sé, 20% de ganancia y es hacerle DCA a las ventas. Y luego tuvo el retroceso, pero mira que tiene una subida nuevamente. En esa nueva subida ya busco liquidar un 50% de lo que ya, adicional a lo que ya había liquidado. Y así no nos quedamos atrapados en el mercado, porque también pasa mucho que por esperar ese precio incierto del, no sé, el $1.000.000 en Bitcoin ahorita el otro año, sí. se queda las personas se quedan en el mercado viviendo otro y otro ciclo porque no tomaron ganancia y luego los tomó de nuevo el ciclo completo, la fase alcista, bajista, y eso hace que pues no se aproveche la inversión. Entonces todo esto es Total. para generar esos parámetros de toma de decisiones en cuanto a la salida. Claro, mi Dani, es que, y por ejemplo, eso que acabas de decir es un tipsazo de oro. O sea, incluso los que están acá, creo que de verdad deberían estar tomando nota, papel y lápiz en mano, Ya porque prácticamente dije. esta vaina ya dijiste el plan de salida. O sea, ya prácticamente Dani nos estructuró el plan de salida. ¿Qué es importante tener en cuenta? Creo que también siempre lo hemos compartido. Acá hay que deshacerse de la idea de que vamos a vender en el precio máximo del ciclo. Eso no lo vamos a hacer. No Y conozco a la también de primera que persona el que precio vendió es en infinito. 69.000. Pues ¿Cómo? tampoco de que el precio va a subir infinito. Pues eso también es una idea errónea de que no, es que como está subiendo y todo en internet dice que Bitcoin ya va a estar en $1.000.000 en 2 meses, es porque va a pasar así, porque no. Que eso es lo que hace que se tomen de esas decisiones sesgadas por esa información general en internet y no por información con fundamento, con esos parámetros más claros. Es que Dani, mira que, por ejemplo, tú lo acabas de decir, ya no se trata, muchachos, de verdad, yo creo que ya todos los que estamos acá es porque estamos dentro del mercado, ¿cierto? Con $10, $20, $50.000, con la cantidad que ustedes tengan, pero ya estamos adentro. Ahora, ¿qué es importante definir? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a salir? Y creo que Dani dijo ahí algo súper fundamental. Hay que ponerle números y fechas. Listo. Para un plan hay que colocar números, fechas, objetivos. Listo. Al menos una zona, porque Exacto. pues al menos. Entonces, por ejemplo, perdón, no, mi Dani, sigue hablando tú, porfa. Dale. Sí, es importante establecer esos parámetros y precisamente puede que no sea un punto específico, un precio específico, porque no sé, si tienes en mente un precio de $200.000, pues ahí no es tan acertado tampoco. Tiene que ser algo más acorde a la realidad también en cuanto al tiempo que se espera, obviamente, que eso ocurra, pero se puede establecer mínimamente una zona. Y una zona es más o menos lo que acabé de decir, esa zona en la que después de que supere el precio máximo anterior, que eso se llama descubrimiento de precio, cuando ya esté empezando a descubrir precio en donde nunca había estado, esa zona, medirla
a ciclos anteriores en donde ha estado en esa zona, cuántos tiempos, cuántos días duró esa subida, y en ese sentido generar un plan de salida de, no sé, el 50% en esa zona. Esa zona es después de superar el máximo anterior, cuando hayan transcurrido, no sé, tantos días, tantos meses, 3, 4, 5 meses, ahí vender o liquidar un 20%. Eso es una zona. Miren que no estoy dando ningún precio, pero sí está estableciéndose un movimiento que se puede generar y que puede generar esa decisión más fundamentada y que no se queda como al aire. El que voy a hacer, no, yo estoy invertido en Bitcoin y en las criptos, pero pues veremos qué pasa, porque así ya se pierde un poco, aparte lo que se puede aprovechar en cuanto a ganancias en las criptos, y pues no tiene como una solidez de plan, una estrategia que fundamente ese recorrido que ya se ha tenido con esa inversión. Entonces, al menos una zona, al menos un tiempo pues, también quiere decir, puede ser una zona, un rango de tiempo. Y ya si se quiere también establecer un precio, pero también que sea muy acorde a la realidad y que sea factible, que pueda llegar hasta allá, ¿sí? Y esos retrocesos se pueden aprovechar como esos parámetros para determinar qué puede venir. Hubo un De retroceso, listo, acuerdo. puede haber otro movimiento al alza en 2 meses. Entonces, durante estos 2 meses, después del retroceso, hago una liquidación del otro 40% del 50% que me falta. Y ya unido también con el tema de las medias que tú dijiste ahorita, cada retroceso va a buscar la media de 50, el promedio de 50. Entonces, puede ser otra forma también de establecer ese parámetro. Cuando vaya a acercarse o a tocar o a buscar la media de 50, liquido tanto porcentaje. Asimismo, también en las altcoins, porque es otra cosa que preguntan mucho. Sí, Esas zonas de momento se pueden establecer también para las altcoins. Obviamente son gráficos diferentes, pero recordemos que Bitcoin da como un parámetro para tomar decisiones también con las altcoins, y en las altcoins pueden haber movimientos mucho más, realmente hay más movimientos mucho más fuertes. Entonces, esa emoción es más difícil de controlar cuando se ven total. esos movimientos más fuertes que en Bitcoin. Y con Bitcoin uno se puede guiar para tomar esas decisiones también en las altcoins. Es que mira, Dani, que por ejemplo, así como en este momento estamos viendo que Bitcoin retrocede un 1%, pero la altcoin se fue 10, 20, 30%. O sea, digamos que el movimiento de Bitcoin ha sido mínimo, pero el impacto en las altcoins se siente mucho más fuerte, Ujú. ¿cierto? Eso se da por los ciclos de la dominancia y es otro tema que realmente pues no vamos a tocar acá porque es demasiado técnico y bueno, y requerimos como mínimo, no sé, muchísimas clases para poder abordar ese tema. Pero en ese momento alcista, en el que se da un periodo que se llama la alt season, en ese periodo Bitcoin sube un 10%, pero la altcoin sube un 50%. Ujú. Entonces, se intercambian los papeles de lo que estamos viendo en este momento. Entonces, yo a lo que voy es que nosotros debemos tener un plan, así como entramos con un plan, listo, hay que salir con un plan. Entonces, si por ejemplo, para ponerlo ya en números, vamos acá a compartir una hojita acá en blanco para poder compartirles a ustedes y que ustedes se lleven una guía. Listo, una guía de cómo pueden hacer. Ya Dani lo dijo, pero vamos a... Mientras, si quieres, le voy respondiendo a Jonathan, que Listo. preguntó y tiene mucho que ver. Él pregunta, ¿en el momento de salir es correcto salir con todo o salir solo con ganancias? ¿Cómo es la manera correcta? Bueno, si te refieres a liquidar todo, ya dependerá, obviamente, de lo que quieras en cuanto a la inversión, pero personalmente pienso que si es un portafolio establecido como inversión para aprovechar el ciclo alcista o el ciclo completo del mercado, se debería liquidar completamente. Ahora, puede ser que, no sé, a mí me gustan mucho las criptos, me gusta mucho Bitcoin y no quisiera venderlos porque hay gente que realmente quiere tener sus Bitcoins ya para guardarlos como ahorro por muchos años. Entonces dejas una parte, pero eso depende del objetivo que tengas. Pero lo ideal
ya yéndonos más como en la forma de salir, si es mejor gradual, pues como un DCA de salida o completo, una venta completa, obviamente siempre va a ser mucho mejor hacerle un DCA o ventas parciales o liquidaciones parciales, porque nunca vamos a saber tampoco o a tener esa exactitud de vender en un precio exacto o en un precio máximo. Entonces, si dejáramos solamente para una venta o dos ventas, es porque estamos buscando el precio máximo y resulta que nunca llegó allá y nunca podemos tomar ganancia. Entonces, lo ideal, por eso yo decía el ejemplo de cuando tenga una subida de, no sé, tantos meses, 2 meses, tanto tiempo o tanto porcentaje, voy a liquidar 20%, precisamente porque estoy adelantándome a tomar ganancias y a bajar el riesgo de mi inversión, el riesgo de mi portafolio, y a medida que siga pasando el tiempo, sigo haciendo ventas parciales, pero ya voy retirando o bajándole ese riesgo al portafolio de la inversión y no me quedo atrapado buscando un precio máximo para hacer una o dos ventas. Exacto. Entonces ahí ya le respondí. Ok, aquí dice Diego, hay que tener en cuenta que si no sales en la fase A vas a tener que aguantar la fase B siguiente. Eso sí, eso es lo más cierto. En promedio es una caída del 80%, al menos en las altcoins, es 80-90%. Entonces, y también en tiempo son siempre otros 2, 3 años, 4 años. Entonces, Total. Entonces, claro, o sea, si te quedas ahí atrapado, pues a menos de que tú pienses en Bitcoin como a 20 años y tal, y eso yo me atrevería a decir lo que fuera solo con Bitcoin, pero con las demás criptos eso es muy incierto realmente. Pues Bitcoin porque tiene un valor detrás y todo el asunto, pero si tú lo que quieres es monetizar este ciclo, tienes que aprender a salir en la fase A de este, no en la del próximo, no, es capitalizar. decir, listo, o sea, mentalidad de largo plazo. Bien, bacano, mentalidad de largo plazo, pero mentalidad de largo plazo para que en este tengas unos resultados. Es como lo veo yo. Listo. Les decía, y les decía a Dani, que hay que definir unos porcentajes y hay que definir un tiempo. Y verdad que me estoy sintiendo medio regulimbis de la voz. Pero bueno, quiero como aterrizar la idea en lo que estaba diciendo Dani. Fíjense un porcentaje. Listo. Entonces, por ejemplo, mira, en un 20% de mi capital que tengo en Bitcoin, yo lo voy a sacar en el próximo rompimiento de Bitcoin de la fase de descubrimiento que estaba diciendo Dani. Listo. Entonces, en esa fase de descubrimiento, cuando Bitcoin rompe, entonces, pongan unos parámetros. Ir de lo general a lo específico es, yo creo que lo más, no lo dejen a la deriva, porque cuando lo dejan a la deriva, las emociones y la mente siempre va a tener un panorama distinto. Entonces, eso hace parte de construir un plan sólido, de darle nombre, tiempo, fecha al asunto. Si se me dan estas 4 o 3 cosas, yo vendo ahí. Y eso es un plan que hay que respetar. Entonces, si ustedes se aferran a su plan, ya el juego emocional que se vaya teniendo en esa fase alcista, muchachos, les voy a ser muy honesta. Yo creo que el reto más grande a nivel, es decir, el reto más grande en la fase A es la gestión emocional. O sea, porque si tú no tienes un plan definido que te diga, me importa un carajo, yo el 20% lo voy a hacer cuando Bitcoin esté en $80,000. A mí no me importa el resto del mundo, yo voy a salir ahí en ese porcentaje, o el 30 o el 50. Después Bitcoin, si se va a los 200,000, eso es asunto de otra persona, no es asunto mío. En mi plan está establecido esto. Cuando tú llegas a ese nivel de convicción de tu plan, muy difícil te van a mover las emociones. Sí se te van a mover las emociones, también se te van a mover. Eso es un absurdo porque somos seres humanos que sentimos todo el tiempo. Listo. Y yo creo que una de las emociones que más taladra el ser humano es justamente la codicia, ¿cierto? Juepucha, es que esta vaina se me puede ir un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba. Y cuando ves, se vino la fase B y tú no saliste nunca del mercado, no tomaste la decisión de vender y ahí te quedaste atrapado. Entonces, ya ahí me pongo un poco más seria y la voz un poco más seria porque hey, hay que entender esta vaina, muchachos. Sí. De verdad, hay que entenderlo. Ustedes tienen que en su plan construir unos parámetros y hay que seguirlos.
independientemente de lo que pase. ¿Por qué? Por ahí leí un comentario, sí, incluso una de las preguntas, pues, ¿por qué no salir entonces en el punto más óptimo? ¿Óptimo para quién o para qué? ¿Y cuál es ese punto óptimo? Pues, Exacto. ¿cuál? ¿Cómo lo descubres? Eso no lo sabe ni Nadie Navas, ni Cari Bloom, ni, pues, o sea, el precio del techo para vender. No, muchachos, eso realmente nosotros no Nos pueden podemos preguntar hacer una proyección. en un año y 8 meses, y ahí ya les contamos fue el precio máximo. Exacto, yo les cuento el máximo anterior a cuando ya pasó. Pues, pero decirles, sí, es que aquí, o sea, vamos a vender en este precio, no, tienen que ir construyendo un plan de salida que les permita optimizar. Listo, ya vimos que hay subidas y hay retrocesos, sube y retrocede. Listo, y muchachos, otra cosa, esta vaina, cuando menos la vean, se fue. Listo, o sea, ya cuando ustedes quieran ponerse pilas, el mercado ya retrocedió y estamos en la fase B. Listo. Total. Entonces, empiecen a construir desde ahora ese plan de salida. Nosotros sabemos por estadística, o sea, por los datos que nos ha dado el mercado, que lo que demora subiendo, ahora lo vamos a tener para que tengan otra cosa en cuenta, son 500 días aproximadamente, es lo que demora la fase alcista. Listo. Ya Que eso ustedes se con puede esos medir datos, también ahí en el gráfico, perdón, Cari. Que eso ya también lo explicaste en todas las sesiones que hemos dado y todo eso. En los gráficos, en el tema de las fases, pueden medir las fases después del halving, cuánto tiempo duró la subida a los dos exacto. ciclos anteriores. Mira aquí demoró, ay, aquí demoró menos. Ah, perdón, pues si lo pongo hasta acá, demoró 540 días. Listo. Acá Ujú. en este demoró 520. 525 días y en este demoró menos, creo. Pero muchachos, ustedes no esperen los 500 días. Eso iba a decir, Listo. esperemos los 525 días y allá vendo todo. No. No, vayan saliendo. No le van a atinar al precio más alto, no lo van a atinar. No es hora. Otra cosa que le voy a dar ahí como tips. Cuando ya ustedes vean que el precio de Bitcoin está por allá en 80.000, 90.000, ya eso no es hora de andar poniendo uno capital ahí. Listo. Ya eso es lo que tú hiciste en lo que lograste hacer. Chévere, bacán. Ujú. Sí, porque eso es lo otro. En ese punto, en esas zonas también se da esa euforia por todo el boom de las criptos, de nuevo Bitcoin, de nuevo todo el mundo habla del tema y ya todo el mundo quiere meterle mucho capital. No, si tenía, no sé, $1,000 desde los 30,000, voy a conseguirme unos $5,000 para comprar porque es que en 80,000 va a seguir subiendo porque Cari dijo que serán 500 Se días. vuelve y sube, exacto. Ahí ya no es tan óptimo porque, claro, puede que tenga una subida de un porcentaje, no sé, 20, 30% en ese momento que se haga, pero tiene que ser algo muy milimétrico, muy establecer una estrategia, una forma de entrar muy milimétrica para poder sacarle provecho, incluso en esas zonas que realmente es más peligroso invertir, sobre todo grandes Exacto. cantidades, porque no se tiene un parámetro claro de qué se va a hacer con eso. Entonces, lo que se Una hace es, maniobrabilidad. exacto, la maniobrabilidad, que es lo más Ya lo que importante. tú vayas a poner ahí, espérate la fase A, o sea, ya es más fácil esperarte la fase B, perdón, que sigue, para que puedas crear un plan de BCA y entres al mercado en un mejor punto. Es, es como a lo que voy. Listo. Yo creo que Dani, o sea, la clase ha estado súper Pues, poderosa. Creo que las personas que están acá ya con esta información realmente pueden ir construyendo ese plan de salida. Pónganse unos parámetros, unas fechas, unos porcentajes específicos. Específico. No es que esperé la historia de Cari en Instagram para que me diga cuándo voy a salir. No, no, porque yo no voy a saber cuál es la realidad de tu portafolio. A veces me hacen ese tipo de preguntas y yo pues respondo porque de todas maneras
hay que ser como bien, pero pues muchachos, la mayoría de las preguntas que me hacen respecto a cosas como muy puntuales de la salida, yo tengo que conocer, para darte una respuesta acertada, tengo que conocer prácticamente toda tu inversión, tu portafolio y todos los detalles eh, para poder decirte como lo más óptimo en cada caso. De hecho, y por eso a los inversionistas que acompaño los hago de forma personalizada, porque cada uno es un mundo. O Sí, sea, claro. cada portafolio es único. Entonces, eso, listo. Sin embargo, cualquier cosita que tengan dudas, que nosotros podamos ayudarles, sé que Dani está súper atenta en su cuenta de Instagram o incluso por los grupos de WhatsApp. Aprovechen esos grupos y compartan pues las cosas que se van viviendo también, que eso es muy importante, listo. Sí, No sé si totalmente. alguien tiene alguna pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta para dejar estos 10, 15 minuticos finales de la clase a que pregunten dudas respecto a esto. Creo que el regaño me sirvió a mí porque me aclaró la voz. Subirle la voz te sirvió. Sí, el regaño me sirvió más a mí. O no sé si de pronto los que están acá, que ya Quieran de llevan también un pronto. tiempito en el mercado, quisieran también dar algún aporte, Dieguito. Por acá yo veo mucha gente que nos, Sí, sí, Sean, que por acá está también. No sé si de pronto quieran decirnos algo respecto a esto que hablamos o si tienen alguna duda, alguna inquietud, aprovechen este espacio que puede servir también como asesoría. sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que aquí como en resumen, ya vimos más o menos cómo estamos en este momento, qué parámetros o qué cosas están pasando alrededor del mercado para tenernos en el punto en el que estamos. Sabemos que estamos en un punto muy determinante para iniciar esa fase tan esperada por todos y cosa que nos hace recomendarles mucho que se posicionen, si les falta posicionarse, se posicionen bien en este momento. Sigue siendo obviamente un buen punto del mercado, pero estableciendo todo ese tipo de cosas que acabamos de nombrar, sobre todo el tema de la salida, pero sigue siendo un buen momento, sigue estando el mercado como dando su último respiro, su última oportunidad para hacer ese movimiento que todos esperamos, como decía. Y lo más importante es, Bitcoin pasa de su máximo anterior, de su máximo pues histórico, y ya ahí es necesario empezar a determinar eso, la salida, el deseo de salida, si es por porcentaje, por niveles, por recurrencia, por, no sé, precio, bueno, cualquier parámetro básico que una zona, no sé, en rango, cualquier parámetro que determinen va a ser muy importante, no importa si sea sencillo, muy general, pero sí es importante tener un parámetro o varios para esa salida, para que sea obviamente aprovechable o provechoso esa información, esa De inversión. acuerdo. Entonces, eso es como en general lo que queríamos mostrarles hoy, que también nos compartan cómo va la cosa, cómo van pues si tienen dudas o cualquier cosa. Diego dice, cosa importante es que ese plan no se los va a hacer nadie, a no ser que te esté asesorando Dani o Cari. Desde ya deben empezar a definir una salida, la optimización, en qué momento de la fase van a empezar a comprar. No lo dejen para más adelante, que cuando el mercado se dispare, el tiempo es corto, totalmente, Eso es porque nosotras, por ejemplo, tanto Cari como yo, tenemos nuestros propios inversionistas, nosotros asesoramos personas en sus portafolios de inversión y nosotros tenemos claro el plan desde que de entraron, incluso acuerdo. hace un año, hace 6 meses, hace 2 meses, hace un mes, la entrada como el proceso o el camino durante, no sé, todo el ciclo y la salida también, pero eso es porque específicamente conocemos el caso puntual de cada persona, de cada inversionista y tenemos claro todo este análisis, todos estos análisis y parámetros los tenemos establecidos, pero no significa obviamente que solo no lo puedan hacer. Simplemente con estos tips que les dimos pueden tener ya una idea de cómo hacerlo.
Dani, es que es la base. Ahora, La base, sí. realmente esto realmente es muy poderoso, muchachos. Yo no sé si son conscientes la calidad de información que se están llevando, pero es que realmente esto es la base del plan de salida. Listo, la base del plan de salida. ¿Ya por qué no entramos a más detalles? Porque entonces tendríamos que ver cuál es el precio de entrada de cada uno, qué porcentaje tiene cada uno en altcoins o El en tema de la bitcoins. Es dominancia, explicar decir, todo a detalle, todo. el perfil de riesgo de cada uno. Entonces, son como muchos factores, ¿vale? Que hay que estudiar para tener en cuenta eso. Ahora, ¿quién conoce esa realidad más que tú? Tú, que eres el que sabe. Ahora, y si no lo tienen, organicen porcentualmente. Mira, yo tengo el 30% de mi capital en Bitcoin. El otro 30 lo tengo en tal altcoin y así, o sea, organicen y denle una estructura. Para mí ha sido fundamental tener una estructura en mis portafolios. ¿Por qué? Eso te da un panorama muchísimo más claro. Es lo que les decía. Colóquenle porcentaje, colóquenle, colóquenle fecha, colóquenle tiempo, colóquenle Parámetros. cosas específicas, cosas específicas. Si ya tienen TradingView y ya lo están estudiando, y cuando esté a un porcentaje de aquí de la media, yo voy a salir en tanto porcentaje. Listo, porcentaje. Cuando se esté acercando, mi precio de Bitcoin para este ciclo son $120,000. Cuando esa vaina esté en $100,000, tú ya tienes que ir saliéndome. O sea, ya tú tienes que ir en un porcentaje afuera. Listo. No vas a esperar los 120,000 porque es un error gravísimo. No vas a esperar los 150,000 porque es un error grave. Antes de que eso llegue, tú vas a ir saliendo. Ahora, es la estrategia que a mí me ha funcionado, muchachos, ustedes saben, pues ya es como lo que con cada uno se sienta cómodo, ¿sí o no? Y también, pues, Depende pues la información que tenga cada persona de también. acuerdo. Lo que aquí compartimos es la estrategia que nosotros usamos, pero pues cada uno es también libre de esperar el máximo para vender. Eso es una opción también. Sí, total. Total, total, sí. Bueno, no, yo creo que no tienen preguntas. Listo. Mm, estuvo bastante provechoso, la verdad. Bastante información interesante. Ahí ya tienen unas bases muy, muy, muy completas para todo ese tema de la toma de decisiones en ese momento. Entonces esperemos igual. Creería yo que no vamos a ya alejarnos pues desde aquí hasta las liquidaciones, desde aquí hasta el precio máximo pues. Yo pienso que seguiremos compartiendo información, que sigan aprovechando obviamente estos espacios porque al final la disposición está, también falta pues, falta no, pues está el tema de la disposición de las personas a que aprovechen los espacios y yo creo que fue bastante provechosa esta sesión. Duncan, qué bacano que estés por acá. Y claro que sí, con todo el gusto, con todo el cariño, saben que siempre estos espacios, a mí en lo personal me parece que me renuevan, me restauran, me ayudan muchísimo, muchachos. Es que no es solamente lo que ustedes se llevan, también es lo que nosotras podemos recibir a partir de estos espacios que compartimos con ustedes. Entonces, Sí, sí, nada, total. agradecerles a todos los que estuvieron por acá, los que estuvieron conectados y atentos a la clase. Genial, que puedan ir tomando lo que a cada uno le... Mariluz, qué bacano, Ujú. tu reaccioncita. Y listo, saben que es con todo el cariño, cualquier cosa, ahí estamos pendientes en el grupo de WhatsApp. Y bueno, Gracias, Cari, también por el tiempo, por el espacio. Sabes que siempre es un gusto que compartamos espacio y que compartamos conocimiento. Yo contenta y feliz. claro que sí, ahí estamos súper pendientes. Alba, la información va a quedar en YouTube. Ah, sí. Ahorita nosotros la cargamos. Listo. Ya ahí nos ponemos de acuerdo con Dani para compartirles a ustedes la grabación de esta clase. Muy poderosa, la verdad. Sí, súper. Bueno, con gusto a todos. Ay, mire, le salieron estrellas y ¿A quién? Ah, acá hay estrellas ah, y ¡ey, qué bombos y bacano! Pero platillos mira, por hacer así.
Qué chistoso. No, es que así Ay, vamos a no. estar cuando Bitcoin esté allá en, Sí, así que cuando ya Bitcoin esté por allá después de los 100.000. al final de la fase A, ya así estamos, nos salen estrellitas alrededor. A mí ya me salieron definitivamente. Ey, muy bacano, muchachos, muchas gracias. Feliz noche, que tengan todos una bonita noche, que Dios los bendiga y ya saben, hacer ese plan. Listo, hacer ese plan Gracias, de salida. Cari. Queda Gracias a como todos. tarea. Chao, chao. Chaito.